¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendete el Podcast. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo porque eso es lo que buscamos, inspirarlos con historias de vida que seguramente los van a hacer llorar, pero reírse, aprender sobre todo. Y este capítulo 33 pues tenemos un invitado de lujo, súper especial, alguien a quien han aprendido a conocer a lo largo de estos programas y creo que tiene mucho que darnos y pues le agradezco profundamente el que esté en este episodio al gran Alonso Quijano. ¡Bravo! Hasta que se nos hizo, Chapulín. Hasta que se nos hizo. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme tenido ahora de invitado especial. Me siento honorado, me siento honorado. Así, Así que como dicen, honorado. ¿No importas tú, nena? Pero sí, muchísimas gracias ahora por darme un espacio para poder decir más estupideces y poder ser el del micrófono principal, ¿no? En esta ocasión. A todos los de casita les recomiendo no ver este capítulo, a menos de que quieran escuchar un montón y una sarta de tonterías por lo que vaya a durar. Que si se dan cuenta es tan especial que su micrófono es distinto al de nosotros. Claro, brilla. Gris. Bienvenidos. Bienvenido Alonso, yo soy Luis Morales. ¿Qué tal, amigos de Emprendete? Hoy vamos a platicar literalmente con un personaje. Sí, así literalmente. Y obviamente de los personajes tienen su propia identidad, tienen su propio mundo, tienen su propio pensamiento. Y de ahí sale la frase, y que es un Alonso. Que es un Alonso. Pero creo que eso es lo importante de la variedad y de las diferentes maneras de ser de cada uno de nosotros. Es donde se enriquece. Yo en lo particular he aprendido mucho de Alonso. Su corta edad literalmente es un personaje que vale la pena seguir y que tiene mucho que dar. Obviamente su corta edad le hace que tenga mucho que dar, mucho que aportar. Y bienvenido Alonso, pero también le tenemos a Alan. Aquí andamos con el gran invitado del día de hoy. Que todavía reemplazando a Laura. Seguimos reemplazando un poquito a Laurita porque esa Laurita ahorita anda arrasando con el trabajo definitivamente. Pero fíjense algo bien interesante. Alonso, una persona que sabe infinidad de cosas de emprendimiento. ¿Y cuántas veces has emprendido, Alonso? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Bueno, oficialmente en cuestión de negocios nunca he emprendido, pero si nos ponemos a hablar con los términos específicos de estos grandes señores que tengo a mis lados, van a decir que he emprendido muchas cosas. Entonces, no he emprendido per se, pero he emprendido en muchas otras cosas. En distintas actividades. Pero acuérdate que emprender es empezar algo. Exactamente, entonces por eso digo, si nos vamos a tecnicismo. Sí, y es que aquí con estas dos personas nos exactamente toda la vida. Pero definitivamente Alonso es una persona que nos ha aportado mucho a través de todos estos capítulos. Y créanme, su historia es bastante interesante y bastante misteriosa también, porque hay muchas cosas que ustedes no saben de él. Hay cosas que nosotros no sabíamos de Alonso que poco a poco hemos descubierto. Y hemos empezado como que a armar el rompecabezas de descubrir qué es un Alonso. Totalmente, y creo que la dinámica de este podcast puede ser diferente y a mí me gustaría comenzar por las 10 cosas que no sabíamos de Alonso Quijano para tratar de encontrar esa mezcla de amor-odio, porque hay mucha gente que te ama, hay también quien dice, es neta lo que va a decir o lo que acaba de decir este hombre a la mitad del podcast, pero eso enriquece y le da magia al contenido que provocamos por y para ustedes, así que a mí me gustaría que empezáramos a contar un poco de esa estuche de monería que eres, porque esa es una estuche de monerías. Okay. El hombre habla varios idiomas, ha trabajado en distintos lugares, ha tenido contacto con distintas culturas, un sueño que se truncó, que nos vas a compartir ese proyecto, porque al final es un gran emprendimiento que ahí duele, pero sobre todo es un gran ser humano, y yo creo que esa parte que donde vas a descolgar un poco al personaje para permitir a toda la gente que te conozca, pues yo creo que es importante iniciar por ahí. ¿Cómo se define en un minuto Alonso Quijano? Alonso Quijano es alguien más. Eso es Alonso Quijano. Creo que vamos a dejarnos de personajes, vamos a dejarnos de pues todas estas como que máscaras que se pudieran llegar a crear alrededor de como que persona o personaje, como dice Luis, que se sienta cada viernes en estos capítulos. Y vamos a ser sinceros, yo soy alguien más.
Nada más, no soy especial, no tengo nada que me llame como que a diferencia de todas las personas. De hecho, yo me siento que me faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces, eso es quien soy. Pero, a ver, ponme el minuto, pues. Aquí está el minuto, porque no dijiste nada. ¿Quién es Alonso Quijano? Ok, vamos a hablar un poco de datos curiosos de Alonso Quijano. Alonso Quijano es un campeón de segundo lugar de atletismo en 400 metros planos. Alonso Quijano es una persona que ha competido a nivel internacional en un programa de improvisación y de actuación. Alonso Quijano es una persona que ha participado en torneos de ajedrez, en también diferentes categorías de CrossFit. También ha participado en competencias de 5 kilómetros, golf, concursos de matemáticas, oratoria, música, pues de todo un poco. Y ya, es un minuto, ¿no? Buenísimo. Oye, hasta parece que lo tienes entrenado este Chapulín. Ya puedes volver. Y nunca mencionó que es el hermano de Jos Parker. No, porque él es un personaje completamente aislado a mí. Lo que él ha hecho es un camino completamente independiente al mío. Definitivamente, ¿no? Y nos queda totalmente claro, de verdad, que Alonso viene aquí y pone precisamente esa incógnita de ¿qué es el Alonso? Que tanto tiempo lo hemos tenido y que tanto tiempo hemos intentado descubrir, que día con día vamos construyendo la definición. Pero yo sí quisiera irme a qué es lo que más le gusta a Alonso hacer. ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es lo que todos los días te mueve y te levanta de la cama para hacer esa situación? Cuéntanos un poquito, a ver. Fíjate que es una pregunta que según yo tenía contestada y era el marcar y dejar huella. Pero en ese dejar huella y en ese como que marcar y volverme en alguien que las personas llegaran a mi... ¿Todo bien? Ah, ok. Bella melodía. Llegaran como que a mi tumba y dijeran, ah, mira, aquí está la tumba de Alonso Quijano, y que no dijera absolutamente nada abajo y supieran quién es. Eso para mí es lograr algo. Ok, interesante. Pero la vida ha cambiado y las cosas se han modificado. Llegó la pandemia, llegó el estar en cuarentenados, llegaron muchas cosas, muchas situaciones de la vida que me hacen cambiar esta perspectiva. Entonces no es nada más el lograr algo para que las personas me identifiquen y vean como que hice algo de este limitado tiempo en el que estuve en la tierra, sino el que logré crear un cambio positivo en las personas que me rodean. Eso para mí es ahora muchísimo más importante que el que todos sepan qué es un Alonso o quién es Alonso. Qué profundo. Fíjate, Alonso, que te voy a dar una reflexión desde mi punto de vista. Ya sabes, la reflexión profunda. Pero yo que te he conocido ya de hace algunos años para acá y he visto una evolución, creo que te pudiera definir, y dije que eras un personaje, obviamente en el buen sentido, porque un personaje se crea. Un personaje constantemente se está creando y está evolucionando. Y eres, y sin echarte flores, sinceramente no, creo que no lo necesitas, eres una persona que constantemente está en evolución y que está buscando su espacio. Y que así de irreverente como eres, así de disruptivo como eres, te va generando una manera de ser y vas encontrando un espacio en este mundo. Y ahorita, eso es lo bueno de estos programas, que hay cosas que no conocemos de ti, cosas muy personales, y no es porque tengas una máscara o porque las personas nos pongamos una máscara, no. Más bien es porque es lo que tienes que representar en tu papel, porque ese eres tú. Y eso creo que es importante, no nada más para Alonso, sino para todos nosotros y las personas que nos están viendo. Nosotros tenemos un papel que representar en esta vida. Claro. Tenemos pues como que un objetivo, y que si cuando encontramos su objetivo, y yo creo que tú lo encontraste hace mucho tiempo, y eso es lo interesante, porque tu juventud es lo interesante. La juventud que tienes, con la claridad que tienes para tus objetivos, aunque no tengas todo resuelto, sirve. A mí, yo te soy sincero, a tu edad, pues no tenía resuelto casi muchas cosas, pero muchísimas cosas. No, hombre, y a mí me faltan un montón de cosas por resolver. Para empezar, ¿qué me voy a poner mañana?
Para empezar desde ahí, yo no tengo nada resuelto. ¿Ven como que es un Alonso? Exacto. O sea, justamente. no nos sale con qué se va a poner mañana. No, es que justamente, o sea, tú estás hablando como que tengo muchas cosas resueltas y sinceramente es que no tengo nada resuelto. Es que fíjate, creo que es importante ponerle atención a esta parte. Has logrado a tu corta edad y con la personalidad que tienes, que eso me encantó en una ocasión escucharte decir que es una persona que sobrepiensa lo que va a decir. Sí, es ¿no? verdad. Pero fíjate que un gran atributo que tienes y que yo creo que muchos que siguen el podcast se han dado cuenta, cuando intervienes haces que se detengan las cosas, ¿no? Nos haces repensar, ¿no? Y a veces como que el estilo en el hablar y cómo lo transmites, no como el presi, pero que haces como ese momento, te hace caer en el 20 de que a lo mejor utilizamos la palabra me quedé al borde del precipicio, y tienes como ese sentido agudo para detectar ese momento y darle la vuelta y llevarnos por otro lado. Que esto es bien difícil de conseguir. Y el hecho de que lo tengas tan joven es lo que dice Luis. Es algo impactante y que te hace destacar entre un mundo de gente. Por eso seguramente has conseguido resultados en cuestión de oratoria, porque logras como ese diferenciador que no es sencillo, pero que es escuchar una voz interna, porque eso eres tú al final del día. A lo mejor el personaje es la careta para no sentirme tan vulnerable y tan expuesto, pero también eres la careta, ¿no? Sí. O sea, no hay como algo que sea falso, eres solamente la manera de proyectarte, porque creo que en el fondo, y a lo mejor ahí sí nos vas a contarte un poco eso de qué te hizo en algún momento meterte, quiero que me compartas, a aprender a jugar ajedrez. ¿Qué me motivó a aprender a jugar ajedrez? Híjole, fíjate que qué curioso, Qué curioso que lo mencionas, porque fue justamente que mi mamá me dijo, te metes a clases de ajedrez. Terminó la historia. ¿Alguna otra pregunta? O sea, realmente... Y así pasa la vida historia. Al lado de no hay ningún tipo de historia detrás, pero eso me ha ayudado en numerosas ocasiones. Y es muy curioso, gracias a que sabía jugar ajedrez, conocí a mi actual pareja. Porque una persona me dijo, oye, tengo un ajedrez de Mario Party. Entonces, ¿por qué no nos juntamos en la biblioteca a jugar ajedrez? Y entonces, ese día coincidió que conocí a la persona con la que ya llevo más de 5 años de estar con ella. ¿Qué tal? Como algo que fue impuesto. Ajá. Porque a lo mejor la que tiene la historia que contar atrás es tu mamá. Siempre quise jugar ajedrez, tú vas a ir. Entonces, más bien, algún día te vamos a traer por acá, jefecita. Pero no, qué interesante. Y luego llevarte a un nivel de concurso, o sea, ¿le has entrado ahí al tema de concurso? He llegado a algunos concursos de ajedrez, he participado en ajedrezes vivientes también, pero realmente a un nivel competitivo nunca he resaltado en el ajedrez. He resaltado en algunas otras como que diferentes disciplinas, pero en el ajedrez fui bueno, más no extraordinario. No, y eso es algo que me caracteriza. Para contestar a la muchacha. Pero es que justamente ese es un detalle que es muy impresionante de mí. Y es algo que a mí me sorprende en cuestión de como que introspectiva, ¿no? Soy muy bueno en cosas, lo suficiente para resaltar. Okay. Pero en el momento en el que ahora necesitas ser excelente, es como haz lo tuyo. No pasa. Ahí no pasa. O sea, es lo suficiente como de ¡wow! Sabes hablar español, sabes hablar inglés, sabes hablar francés, sabes hablar alemán, sabes tantito japonés. Ok. Y ya. Pero ¿de qué te sirve, no? O sea, sé muy poquito alemán, lo suficiente como para poder sorprender a alguien de que entiendo alemán, de que sé hablar tantito alemán. Sé lo suficiente de francés para poder tener una conversación y sorprender a las personas que no saben francés y poder tener una conversación. Sé lo suficiente de japonés y pasa lo mismo, pero es lo suficiente para sorprender, para causar una reacción. Pero de ahí en adelante, realmente es un talento vacío. Porque, como tú lo dices, quizá no lo dices de esta manera, pero al final sí es un personaje, sí es una máscara, y es nada más cambiar de máscara a ver en qué momento alguien se sorprende, y eso es todo. Fíjate, yo no sabía eso de Alonso. Ahorita me está sorprendiendo más de lo que normalmente lo hace, porque
la manera de pensar en lo general de todas las personas es de acuerdo a tu sistema de creencias. Tu sistema de creencias te marca tu manera de pensar. Sí. Pero siempre que convivimos con Alonso, siempre hay ese toque de irreverencia, ese toque de que te hace, espérame, o sea, ¿qué dijo? Justo. Así literalmente, ¿qué dijo? Pero ese ¿qué dijo? hace que el cerebro de nosotros cambie de chip y lo pienses de otra manera. Claro. Sí, y eso es un don. Claro. Es como abrir el otro camino. Exactamente, como abrir otro camino, y es un don porque, aunque a lo mejor no me guste, o aunque me lo digo, bueno, ¿qué dijo Alonso? Por Dios. Pero de repente te pones a pensar, híjole, no está tan tirado de los pelos, no está tan mal, no está tan esto, y es una manera diferente de ver las cosas. Y la manera en que ve él, que dice, sé que habló un poquito de francés y un poquito de alemán y eso, a mí nunca se me hubiera ocurrido el tener esa habilidad para poder sorprender. Y si lo ve desde esa óptica, pues es muy bueno, porque dices, quiero sorprender porque ya hay un fin. ¿Por qué lo quieres sorprender? Por esto, por eso, por otro, por lo que tú quieras. Es que no es que yo lo decida. No. Yo soy un personaje, o yo soy una escultura hecha a la medida de lo que mi madre ha decidido por mí. Ok. Yo no sé francés por mi decisión. Ajá. Yo no sé alemán por mi decisión. Pero sí lo cultivas. Realmente no. ¿No? No. Yo he sido el hijo que dice, ¿de verdad lo tengo que hacer? Bueno, está bien, lo hago ya, lo que salga. Ok, eso, ok. Soy, como no sé, ¿quién de ustedes lo dijo? Una bolsita de monerías. Estuche de Un monerías. estuche de monerías, pero que sacas uno y de ahí quedó. Soy party tricks. soy una persona con muchos party tricks, pero ahí termina. Eso es todo. Pero fíjate cuánto... Soy un montón y una biblioteca de información inútil para poder hacer todos esos yo creo que no, fíjate, y yo creo que no, y a lo mejor no te has dado cuenta de eso. Ahorita que lo dices así, soy un producto de todo eso que a lo mejor mamá puso en esta configuración. Yo lo primero que pensé es cuánto amor hay ahí depositado por el darte todas esas herramientas, porque son herramientas, cuerdas de vida que te van a servir sí o sí, que te hacen cuando llegas en un lugar destacar, porque eso yo creo que no necesitamos. Y fíjate que a lo mejor es algo que tu mamá tiene muy claro, y lo escuché de una madre maestra hace muchos años mía, y que decía, es que yo quiero un hijo que esté balanceado, que sea bueno para muchas cosas. De nada me sirve que sea un genio en las matemáticas y que lo lleve a común todos los días para desarrollar la habilidad, pero que él no sepa cómo relacionarse, claro, que él no sepa cómo conectar con alguien más. Y creo que en ese bagaje de conocimientos que a lo mejor puso a modo para que tú tuvieras una versión enriquecida de una persona, sobre una persona promedio, creo que hay muchísimo amor y muchísima dedicación. No, absolutamente. Y eso a lo mejor hoy no te paga la factura que esperas, pero en la vida te da temas de conversación. No, me ha pagado la factura todos los días. Y eso claro, nunca lo voy a negar. Y es lo que me ha hecho conseguir un empleo como el estar sentado donde estoy ahorita. Claro. Es el que me ha conseguido el empleo también actual que tengo ahorita en la Ciudad de México, y que me ha conseguido los amigos que tengo y que me ha conseguido las oportunidades que he tenido, porque gracias a eso me recuerdo mucho una ocasión justamente donde yo estaba conversando con un amigo en el viaje de intercambio que tuve a Orlando, que luego nos vamos a meter a eso, yo lo sé, pero quiero hacer un paréntesis para hacer este comentario, donde yo estaba platicando con él, nos acercamos a la zona donde están los japoneses, y me empiezo a presentar en japonés con una persona, le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Alonso, queremos entrar a tal lugar, y la chica se sorprende de que un mexicano le esté hablando en japonés. Oye, yo y mi amigo también se sorprende y me dice, ¿cómo que hablas japonés? Y yo, hablo muy poquito, no te preocupes. Y en eso nos topamos a un amigo que es de Francia, me pongo a conversar completamente en francés con él, nos vamos a Alemania en este parque y pido cervezas para todos en alemán. Entonces es como ¿qué has hecho de tu vida? ¿Eres un genio? Y yo no, sé trucos de fiesta nada más. Pero esos trucos de fiesta son lo que hacen que las personas me pongan en un nivel
superior a las demás personas, y es algo que yo agradezco muchísimo de lo que ha hecho tanto mi madre como mi padre, pero al final yo entiendo y he sabido capitalizar estas líneas o estas como que lifelines, como te estabas diciendo, de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. He sabido capitalizar estas posibilidades y estos talentos que me han dado, pero no significa que sean abrumantes. Pero fíjate, Alonso, ahí sí yo creo que estoy en desacuerdo completo por la juventud. Al contrario, has tenido la suficiente adaptabilidad a través de los dones que has desarrollado. Y si tú quieres en pequeño, pero que te están preparando para las oportunidades que se te puedan presentar. Y eso es muy difícil de conseguir, porque cuando tú quieres conseguir algo, depende obviamente de tus conocimientos, depende de tu habilidad, pero sobre todo depende de estar en el momento justo, en el tiempo justo y con las personas justas. Y de destacar. Y de destacar en ese momento, y en ese momento se da la oportunidad y después ya desarrollas la oportunidad, pero si no se da ese chispazo, la oportunidad no se da. Entonces, lo que tú haces es generar oportunidades. Sí. Y eso en el mundo de los negocios, para los amigos que nos están viendo, es vital. Generar la oportunidad. Estar en una reunión, dices, está fulanito allá, que es el dueño de no sé dónde, el director no sé dónde, o el político importante, y necesito hablar con él. Y tú tienes esa habilidad de decir, pues voy a hablar con él. Y habla alemán, pues hablo alemán, con mis truquitos si tú quieras, pero haces que funcione. Y de lo que venga de ahí, pues ya es otra cosa. Claro. Pero mucha gente no lo hace. No tiene la habilidad, sí, claro. no me atrevo, o qué le digo, o pues no tengo la habilidad porque no sé hablar alemán, japonés, francés, o español, inglés, lo que sea. Eso como habilidad para cualquier emprendedor, si no es básico, es importantísimo. Claro. Generar la oportunidad, estar en el momento justo, en el lugar correcto, con la persona correcta. Imagínate lo que vemos en las clases, que es el elevator speech, ¿sí? ¿Qué haces en 10 segundos que te encuentras al lado de Steve Jobs? Bueno, ya murió, el Bill Gates. Pues yo a lo mejor me quedaría callado y decir, wow, Bill Gates, pero tú no. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pum, le das una palmada y el otro, ¿qué onda? ¿Le dirías, ¿traes cargador de Android o sí, algo así? una cosa así le dirías. Sí, por supuesto. Y si con eso ya generó una oportunidad, ¿a poco no? Claro. Y eso no tiene precio, Alonso, de verdad no tiene precio. Y ojalá que las personas que estén viendo se vean reflejados, que alguna persona diga, ay, yo soy como él. Y yo lo había visto a lo mejor como una deficiencia, como un personaje, una máscara. Yo creo que no es una máscara, es una forma de llegar a un camino diferente. Sí, y es que fíjate que es importante porque, aunque no lo creas, eso da confianza. No, el hecho de que tengas esas habilidades, esa capacidad de improvisar tantas cuerdas de vida, tantas herramientas ahí. Le voy a platicar una anécdota que a lo mejor Alonso nunca la va a platicar porque ni siquiera se acuerda. Pero en una ocasión que tenía que ir de jurado a un evento para evaluar proyectos de emprendimiento, como muchos de los que me hacen favor de invitarme, yo no podía. Y entonces tenía que mandar un representante. Y pues a quien mando, Luis Morales no estaba en la ciudad, que también me echó favor luego de cubrir como esa parte, pero en quién más puedo depositar la confianza para hacer eso. Y pues ocurre que al lado mío tenía alguien que podía hacerlo y lo hizo maravillosamente. Y no es porque yo sea la gran eminencia en cuestiones de emprendimiento, sin embargo, el que alguien me representara era una gran responsabilidad para mí, porque es un honor que me inviten y entonces yo no podía mandar a cualquiera en mi lugar. Y bueno, pues fuiste, ¿no? Entre Saide y yo te representamos. Sí. Saide representó la mitad de los proyectos, yo representé también en otra mitad. Y no sé quién sabe que hayan dicho de tus representantes. Esa es otra cosa completamente distinta. No, pero de que me paré ahí. Pero se pararon y fueron. Y saludos a Zaida, porque también ayudó con esa parte. Un besote en Monterrey. Pero también. Fíjense, y feliz cumpleaños. Súper atrasado. Súper atrasado, pero bueno, fue el mes pasado. El 30 de septiembre. El mes pasado casi. Desde ese tiempo. Y bueno, esa parte es importante. Imagínense las habilidades que tienen, y por eso hay una silla para Zaida Aldap y para Alonso Quijano, que tienen con qué. Y al final del día, si siguen la trayectoria, yo creo que van a encontrar muchísimos éxitos a lo largo de ese tiempo, porque si ya jóvenes lo pueden ver, como Alan y como toda la gente Laura Guevara, que está en el proyecto, pues yo creo que hay mucho que aprender. Pero entonces, ahora que ya me mataste el rollo de mi
Ajedrez, que yo sentía como chido. ¿Cuál quieres tocar? Mátame ahora el rollo de la música. ¿Qué instrumento tocas? Toco piano. Toco piano desde pequeño. Cuando mi hermano entró a clases de piano, yo siempre he tenido, y es algo que nunca voy a aceptar públicamente, sí, justamente, es algo que nunca voy a aceptar públicamente, el hecho de que yo tengo un complejo de hermano pequeño con mi hermano bastante grande, donde si él tiene algo o él ha logrado algo, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, por lo menos que con mi hermano nos encontremos en piso parejo. Ok. Claro. Entonces, él ha de adquirir como que la habilidad de empezar a tocar el piano. Y yo le dije a mi mamá, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, como que él me lleva ventaja. ¿Cómo está eso, no? Méteme a clases, no sabes leer ni español. ¿Cómo quieres leer música? Y yo ok, ¿cuánto necesito? 5 años. Adelantarme a leer la música o algo. Ok, va. Entonces, ahora sí, aprender. Ya. Está mi examen para entrar. Ya. Entonces, entré un año antes de lo que aceptaba la escuela y fui pésimo. Porque claramente no me encantaba. Entonces, no me metí porque yo le dije a mi mamá, como que mi hermano va a saber algo que yo no sé. Entonces, la competencia entre mi hermano. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda la vida. El tener a mi hermano como competencia principal, creo que nos ha como catapultado tanto a él como a mí, quizá un poco más a mí, por ser un poco más competitivo, y siempre verlo como, al ser mayor que yo, un poco más arriba. Claro. Entonces, siempre como que tratar de demostrarme un poco más, o hacer... A la altura, ¿no? Exactamente. Que a pesar de que tú seas menor, puedes seguir dándole y puedes seguir haciendo lo mismo de esa persona que ya tiene experiencia. Exactamente, y más cuando eres pequeño. Creo que la diferencia de edad se nota un poquito más. Sí, bastante. Entonces, no es un niño de 4 años o un niño de 6, definitivamente. Justamente, empecé a buscar en qué características yo me destacaba un poquito más que él para empezar a potencializarlas, para que si en ese caso él se destacaba un poco más en un lado académico, yo me pudiera destacar un poco más en un lado pues atlético o algo por el estilo. Fue cuando me empecé a enfocar mucho más en deportes. Entonces él se fue por un lado mucho más musical. Buenísimo, fíjate que importante, porque creo que mucha gente se está identificando con ese tema de la infancia, claro, de cómo buscamos competir o estar al nivel y buscamos ser merecedores de ese reconocimiento que a veces escuchamos de nuestros padres, que destacan una cualidad del hermano mayor o del menor, y que eso te hace entrar en una competencia. Yo quiero creer que sana en el mejor de los casos, porque saca esa mejor versión de ti, ¿no? Te lleva a un nivel de crecimiento. Obviamente también hay esa competencia insana, porque hay celillo ahí, y eso es bien humano, el sentirlo de mi hermano sí, yo no, y porque mis papás hablan más de los premios o de los concursos o de eso que gana mi hermano y no tanto de los míos. Y en esa búsqueda de reconocimiento, pues aprendemos y desarrollamos habilidades. Pero ¿qué más has aprendido o has tenido qué otra cosa has tenido que destacar para tener como eso, sentir ese reconocimiento? Pues creo que fue más que nada el encontrar cada quien su nicho. Y fue, creo que justamente en el momento en el que mi hermano se muda de la casa y nos quedamos mis papás y yo solos, donde digo, se acabó la competencia. Entonces fue un periodo como que de mucha, no sé. Vive el rey, muere el rey. Exactamente, o sea, ya se fue, entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hago, no? O sea, ¿contra quién? Entonces empezó una relación donde había también un montón de competencia, que también me llevó pues justamente a participar hasta a romperme 2 costillas en una bicicleta por andar practicando triatlón, y a desgarrarme las piernas en una competencia al punto de ya no poder competir ni correr pues a un nivel de alto rendimiento, pero al final toda mi vida ha sido tratar de alcanzar a alguien. Entonces el que ya no tuviera a alguien tan cerca o tan como que visible para poder competir, se vuelve como una falta de ímpetu en la vida.
Entonces, cuando tú pierdes tu rumbo y tú pierdes tu dirección de, por lo menos voy para allá, porque para allá está mi contrincante, no sé. Némesis. Pierdes rumbo en la vida y es donde empiezas a formular a lo que hoy conocemos como un Alonso. Exacto, justo. Porque no es quién es Alonso Quijano, sino es qué es Alonso a partir de que pierde completamente esta rivalidad del día a día. Fíjate que ahorita que estás platicando eso, yo sí me he respondido a esa pregunta de qué es un Alonso. La verdad sí me lo he respondido para mí. Yo sí sé qué es un Alonso. Para que lo escribas en tu libro y no me lo hagas escribir a mí. Te prometí escribir un capítulo y ya está puesto, qué es un Alonso. Y obviamente va a tener un aprendizaje ese capítulo. Pero para mí, qué es un Alonso es una búsqueda. Yo lo represento así, porque no tanto tu persona como ser humano, sino el que es un Alonso representa todo un concepto con el que a mí me gustaría que las personas que nos ven, algunas se sientan identificados para que se puedan liberar de, o para que puedan atreverse a, o para que puedan ubicarse en, ¿sí? Entonces, para mí, el que es un Alonso es una búsqueda de tu propósito, una búsqueda de quién eres, como lo estás diciendo ahorita, de quién eres, de tu propósito, de a dónde vas, de por qué sí, por qué no. Y ahorita lo estás reconfirmando. Realmente mi pregunta es correcta. ¿Qué es un Alonso? Es una búsqueda. Y de hecho, por ahí ya va medio escrito ese capítulo y va escrito que es una búsqueda. Y es dentro de esa búsqueda que la gente, que las personas sepan que todos tenemos un Alonso dentro. Sí. Todos tenemos un Alonso dentro que nos motiva, que nos cuestiona, que es irreverente, que se atreve, que a veces no sabe ni a dónde va y que a veces la riega como todo mundo, pero al final de cuentas estamos buscando. Sí. Constantemente regando. Constantemente estamos Y es que buscando. yo creo también sobre todo que un Alonso es algo muy camaleónico. O sea, que así como para ti, a lo mejor que eres una persona con una mentalidad distinta, al menos a mí, o sea, las cosas son diferentes, porque sí, a lo mejor sí estoy totalmente de acuerdo de que es una búsqueda, pero también dijiste otra palabra interesante, que es una persona muy atrevida. Y para mí eso es lo que más resalta de Alonso, definitivamente, porque yo a veces lo veo y, no sé, compartimos, tengo la grata experiencia de compartir grupos de WhatsApp con él, y a veces avienta comentarios que yo digo, ¿cómo te atreviste a esto? ¿Cómo es posible que estés diciendo esto? No sé de qué estás hablando. Y definitivamente, pues sí, creo que es una forma de demostrar que todo se puede, a final de cuentas. De que todo puede pasar. De que en el mundo, el único que tienes tú como bloqueo eres tú mismo. Y que tú puedes de alguna otra manera salir adelante de la forma que sea. Me llama mucho la atención eso que decías al principio de todo. Que tú eres precisamente el estuche de monerías, ese como que tenías esa sabiduría de saber qué hacer en el momento indicado para llamar la atención. Y eso es algo bastante real, aunque no lo crean. Porque Alonso tiene la capacidad de hacer que tú voltees a verlo. A veces no es tan agradable la forma en la que te hace voltearlo a ver, pero de que te va a hacer voltearlo a ver definitivamente, no me cabe absolutamente nada de duda de eso. Y eso, por ejemplo, es algo que yo le admiro mucho. Porque a veces siento que, hablando yo como persona un poquito más joven, tenemos mucho ese bloqueo de no nos atrevemos a hacer eso suficiente como para destacar. Y este güey definitivamente se pasa de lanza y no hace una cosa, hace 5 cosas para poder destacar y le funciona. Precisamente, e incluso yo quiero que pasemos a esta parte de la historia de cómo tú llegas a destacar tanto y llamar la atención de justamente de Nelson y de Luis para poder estar tú aquí en Emprende. Ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dices? Cuéntanos esa historia porque creo que es bastante interesante. Textualmente, la frase que le dije a Nelson para poder entrar a Emprendete es que estamos en una clase, empezaron a hablar de algunos ejemplos. Me entero del gran emprendedor que es Nelson y de los negocios que ha hecho, del tamaño que ha hecho de estos negocios, y me le acerco y me le paro enfrente y le digo, Nelson, contrátame,
Me dice, ¿así Chapulín? Le digo, sí, contrátame. ¿De qué? No tengo ni idea. Ok, yo quiero ser esa persona que cuando la junta directiva diga, ¿por qué seguimos teniendo a este güey en la empresa? Tú digas, es que me da penita correrlo. Yo quiero ser esa persona. O sea, tú de lo que me quieras contratar, contrátame, pero quiero que me contrates. Y justamente, ¿creen ustedes de verdad que Alonso pensaba ser esa persona o sabía que era esa persona? Definitivamente no. Pero él había leído tanto a la otra persona, que en este caso a lo mejor era Nelson, que dijo, esto le voy a decir y con esto lo voy a convencer. Y el día de hoy, gracias a eso, me tienes en un lugar muy alto. Realmente no. ¿eh? No, realmente no. Fue un tiro de exactamente. Fue rebotarle en la espalda de alguien del otro lado de la cancha y tirar en el último segundo a ver si caía la pelota. Realmente no estaba haciendo como que... Yo creo que no, es que no lo yo estoy más de acuerdo, veces, yo estoy más de acuerdo con Alan porque en el momento no lo asimilas, son chispazos de genialidad y la genialidad no se explica, la genialidad no se piensa, la genialidad se hace. Tomas acción, punto. Si te fue bien o te fue mal es otro tema. Claro. Pero en este caso, los chispazos de genialidad o los momentos de lucidez que te pueden servir, porque ese fue uno que te sirvió, pero pudo haber 5 atrás que no te sirvió ni uno. Imagínate la sabana a los leones. Los leones, cuando vemos la imagen de que caza al ñu y a la cebra, wow, sí, de volada súper poderoso. Pero es el intento 25 del león que quiso cazar a la cebra y nada más vimos el que funcionó. Entonces son momentos de genialidad que a fuerza de repetición o a fuerza de hacerlo de una u otra manera funciona. Creo que tú eres como un león. Eres poderoso, eres fuerte, pero no siempre te sale. Claro. No sé si como un león. El animal que yo he aprendido a utilizar como mi referencia es un zorro. Porque creo que no todo depende de fuerza y no todo depende del llamar la atención, sino depende un poquito más de la astucia que tengas y de la sagacidad, como tú mencionas, de saber estar parado en el momento correcto, con las palabras correctas, de la manera correcta para hacer lo correcto. Entonces ves cómo sí sabe lo que hace. Claro que lo sabe. Entonces, pero también esto es parte de lo que sigue siendo. Es una combinación de cosas, no es una cuestión de, me voy a poner ahí, voy a decir tal cosa y lo voy a hacer de tal manera y voy a voltear voy a contar 4 segundos y voy a voltear a tal lado, que no voy a decir que no lo he hecho. Exactamente, porque probablemente lo he hecho muchas veces. Pero el punto es que es más bien me voy a parar y voy a confiar en que tengo la sabiduría suficiente que he adquirido a lo largo de los años para que en cuanto me pare las cosas salgan bien. Entonces es más bien nada más aventarte y ser atrevido, porque el 90%, el 100% de los tiros que no hagas van a fallar. Claro, así es. Y un porcentaje, por lo menos el 1% de los que hagas, van a entrar. Exacto. Pero fíjate cuál es la diferencia. Y es una característica nata o casi única de un empresario. El empresario es un soñador, sí, pero es un soñador hacedor. Porque si te quedas sin soñar y nunca tomas acción, las cosas no suceden. Y en tu caso, independientemente que seas soñador o no, eres un hacedor, tomas acción. Como va así, como dicen, como se aventó como el borras, como decía mi abuelita. Como Gordon Tobogán, que ya sabemos a cuánto van a Gordon Tobogán. Sí, entonces lo haces. A lo mejor no tienes muy claro el resultado, a lo mejor no fue la mejor forma, pero lo haces. Y el 90% de las personas no lo hace. No lo hace. Y eso es de llamar la atención. Definitivamente. Claro, y cuando te preguntaba si eras un emprendedor o no, claro que lo eres. El tema es que tenemos mitificado el concepto. Así es. Al que tiene el negocio, pero un emprendedor es el que toma acción, el que brinca a otro lugar. Y yo creo que eso lo has hecho en muchos momentos de tu vida. Y hay que valorarlo y hay que estar consciente de ello para poderlo aquilatar. Fíjate que algo que me resonó cuando empezó el minuto que yo he estado programando el reloj, habla de ese pensamiento profundo y crítico que tienes, porque dijiste Alonso, para definirse a sí mismo como uno más,
esas fueron tus palabras, uno más. Y creo que por algo llegó este mensaje hace unos momentos, hace unas horas. Veía en una entrevista a Elena Poniatowska, le preguntan qué se siente lo que ha conseguido en su vida, ¿no? Es una gran referente en la literatura y bueno, creo que todos sabemos perfectamente quién es. Pero dice, es que nada, uno no consigue nada en la vida. Solamente son como chispazos porque el éxito es relativo, lo que consigues es un momento, el poder se va de las manos y creo que lo que nos compartiste al inicio del podcast es bien profundo y habla de ese sobrepensar que quizá tienes, que ya no lo haces de manera consciente, pero que en el momento de un minuto y sale muchísimo aprendizaje. Es importante saber leer el mensaje que nos comparte gente que tiene como este pensamiento tan crítico, porque lo tienes, y qué lección de vida nos da al final. Creo que hay cosas que agradecerte porque tú no te das cuenta y a veces no lo valoras porque eres tú solamente, tú y ante el universo, pero creo que hay mucha sabiduría en tus palabras y cuando tengan que ver 2 y 3 veces, porque este es un podcast que van a tener que ver y volver a ver, se van a dar cuenta de cuántos mensajes hay un poco encriptados ahí y que en algún momento les va a llevar a una reflexión también mucho más profunda. Y es que, por ejemplo, yo me quedo pensando siempre en que en tan solo los FODAS, por ejemplo, nadie nunca ponía en posibles amenazas una pandemia, que fue algo que realmente nos amenazó. Bueno, esa pandemia son las preguntas que Alonso hace todos los podcasts. Claro. Literalmente, esas que no te esperas, que tú dices, güey, ¿cómo se le ocurrió que de la nada saliera esto? Pero eso es lo que él piensa, que a final de cuentas, si muchos hubiéramos pensado también esas cosas que él piensa, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestras actividades, lo que sea que tengamos nosotros planeados, hubiera tenido muchísimo más potencial del que posiblemente tiene. Que todo recae en la última pregunta. Entonces, ¿toda esta entrevista está también planeada? Un poco. Pero poquito, pero fíjate, sabrán. Ahí está el teleprompter. En realidad sí está planeada. ¿Sabes por qué? Porque obviamente el objetivo de Emprendete, de esos podcasts, es llevar cosas interesantes, llevar cosas, historias de vida que puedan inspirar a otras personas y que sirvan de algo. Y la verdad, el pensamiento que tú tienes no es un pensamiento común. Eso yo creo que nos queda claro a todos. Súper claro. Sí, si estamos o no estamos de acuerdo en algunas cosas y en algunas cosas sí y en algunas cosas no, eso es irrelevante. Lo importante es que es un pensamiento diferente y son de esos pensamientos raros. De esos pensamientos raros que si tú solito lo vas puliendo, vas a sacar un diamante eventualmente porque estás muy joven. Realmente estás muy joven. Yo no me quisiera imaginarme qué pensaba, no sé, imagínate un Descartes, hablando de la antigüedad, o un Schopenhauer, cuando tenía 20 años. O sea, lo conocemos cuando ya tenía una super obra, super escrita, tratados y eso, pero no lo pensamos cuando tenía 19, 18, 20 años. A lo mejor era alguien completamente que no cabía en algún lugar. Creo que es algo que ha aportado mucho a mi crecimiento, pues no sé, personal en los últimos años, y es algo que sí le agradezco a la institución donde estudié, es algo que le agradezco mucho a los maestros que estuvieron conmigo, el hecho de que tuve las personas adecuadas en mi vida para poder instruirme, para analizar y comprender el pensamiento y cómo razonarlo para llevarlo a un punto donde yo pueda hacer algo con él. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo siempre voy a agradecer muchísimo a Fallo, que es una persona que aprecio muchísimo, que me ha enseñado muchísimas cosas. Si estás viendo esto, lo cual no creo que estés haciendo, pero si llegaste por acá, se lo vamos a mandar. Saluditos. No, se lo mando yo, pero no lo va a ver. Por eso lo vamos a mandar nosotros, para que lo vean. Pero es una persona que logró aterrizarme muy bien. Y otra cosa que logró aterrizarme muy bien fue entender el proceso por el cual yo estaba pasando a través de una depresión después de haber regresado de ese proyecto que traté de hacer. Porque algo que me ha caracterizado es que las cosas que hago
salgan bien, salgan mal, por lo menos las termino, ¿no? Justamente. Entonces, el hecho de que yo me haya querido ir a Disney y que no haya terminado este proceso por algo completamente externo a mí, fue como a ver, si alguien va a cagar mis proyectos, voy a ser yo. No, nadie más. Nadie más. Entonces, no sé, como que me llevó a un proceso de desemprendimiento, de no querer hacer nada, de estar tirado, de no pensar, de simplemente vivir en automático, que es un proceso que eventualmente corroe todo lo que haces. Entonces, justamente es lo que yo invito a las personas que están viendo este capítulo, que realmente hagan una introspección de si están viviendo a través de un proceso similar, donde realmente no se den cuenta si están viviendo o si estén pasando por la vida. Que me recuerda mucho lo que tú estabas mencionando en tu capítulo, donde te entrevistamos a ti, que tú decretas ser feliz todos los días. Bueno, ¿qué decretamos todos los días que queremos hacer? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? No es como que vayas a escribir en un papelito, hoy voy a ser feliz para mí. No es como que tú vayas a escribir tu análisis FODA o tu Canva para buscar a quiénes van a estar contigo, qué vas a hacer, y hacer todo un plan de cómo quieres ser para dentro de 5 años. Pero en general, ¿qué estás buscando de la vida? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas? Y si te haces la pregunta y no encuentras una respuesta concreta, creo que realmente no estamos haciendo las cosas bien. Y hace poco yo llegué a esa respuesta. No sé si sea la mejor respuesta, no sé si me vaya a funcionar por años, no sé si para mañana ya no vaya a ser la misma, pero por lo menos hoy encontré la respuesta, que es lo que a mí me motiva para poder ser un poco mejor todos los días, porque esa es mi intención. Por lo menos que mañana sea una mejor persona de la que fui ayer y que no haga tanta cagadera. Perdón, mamá. Okay. Buenísimo, fíjate que qué interesante, porque por algún momento pensamos que una de las experiencias más fuertes de tu vida es esta parte de tú querías irte a Disney. Era tu sueño. Era tu sueño. Ajá. Batallaste un montón. El accidente del autobús, correr y tal, llegar. Y fíjense lo importante. Fue una experiencia que a lo mejor en muchos otros momentos que hubiéramos podido hacer tu podcast, porque ese es tu podcast, te hubiera llevado 50 minutos de la entrevista. Y hoy lo resuelves con una facilidad porque ya saltaste a otro lugar. Y es una experiencia de vida y dices, sí, estuvo chido, me deprimí, proceso de duelo, altas y bajas, y ahorita estás en otro lugar y ya lo ves como un aprendizaje de vida. No sé si ya lo superé, definitivamente no sé si es algo que ya haya pasado de página, pero definitivamente es algo con lo que quizá hoy en día puedo ver con un mejor ojo. Ok. Pero fue al punto de como si fuera una relación, ¿sabes? Del hecho de, ¿sabes qué? Voy a quitar mi cuenta que abrí cuando estaba allá, la voy a eliminar. Voy a eliminar todos los mensajes que me llegan de la empresa para que no me estén llegando como que correos de nueva oportunidad de trabajo. No, ¿sabes qué? Me voy a enfocar, voy a dejar de procrastinar en la vida y me voy a dirigir a lo que estoy haciendo ahorita mismo. Entonces, si hoy en día tengo el potencial de estar haciendo una cosa, ¿para qué me estoy distrayendo con tantas cosas a mi alrededor? Entonces, mejor agarro toda esa energía, que de por sí es muchísima y de por sí la difiero en muchísima tontería, para que por lo menos no esté tan abierta. Claro. Focus. Relativamente, porque hago un montón de tonterías todavía. Pero es importante tener claridad en ello y saber cómo tienes fugas de pronto de esa energía que se te va en algún lado, pero bueno, cierras como esos grandes huecos para que como la olla de presión contenga y pueda cocer. Y salga lo más rápido posible. Exacto, también, porque es importante. Si no, es pérdida de tiempo. Y yo creo que ahí está una gran lección que tendríamos que aprender. Cómo nos concentramos en el aquí y en el ahora. Cerramos el capítulo, purificamos el ciclo, porque yo creo que los ciclos no se cierran, se purifican. Aprendes a entender de ellos y aprendes a sobrellevarlos.
Y finalmente quiero que me contestes esto porque hay muchas lecciones, a lo mejor muchas elecciones que, como dijiste al principio, no estaban en tus manos, pero la carrera y estudiar mercadotecnia, ¿qué te llevó a esa decisión y por qué elegir esa? ¿Qué me llevó a estudiar mercadotecnia? Yo estaba entre dos carreras. Una era administración en desarrollo de empresas, ingeniería en desarrollo de empresas, que era una carrera que estaba desarrollando la UNAM en León, y la otra era mercadotecnia en Querétaro, pero mi papá recibe una oferta de trabajo aquí en Tampico. Entonces un primo me dice, ¿sabes qué? Vete a estudiar a la Anáhuac. Y yo, ¿de qué? Me dice, sí, vete a estudiar a la Anáhuac de Tampico, es la mejor calificada de todas las Anáhuacs. Ya luego entendí por qué es la mejor calificada, pero eso es para otro día. Secreto de Estado. Secreto de Estado, justamente. Y él me dijo, tú te tienes que ir para allá. Yo te veo potencial para quién sabe qué tanto, shalala, X. Pero esta persona que me lo dijo, yo lo veía a él y lo sigo viendo como una meta de vida. Lo veo la familia que tiene, veo la familia que está creando con su pareja, veo el trabajo que tiene, veo la vida que tiene, y es algo que me encanta, y su energía, todo lo que exuda, a mí me encanta, y es como un ejemplo a seguir para mí. Y que lo tenga tan cercano como un primo segundo mío, es algo que ha sido muy fácil de seguir, como de paso a paso. Ah, mira, sé para dónde irme. Ah, mira, sé dónde dar la vuelta aquí. Entonces, no sé si he creado mi personalidad a través de su personalidad, o no sé si lo usé de base, pero gracias a él hoy me encuentro en el punto donde estoy. Y en el momento en el que él se dio cuenta del fuerte apoyo que yo siento con él no me ha soltado. Justamente fue al revés, fue como un, ok, tú piensas que yo no le estoy cajeteando tanto, pues por lo menos te ayudo, ¿no? Entonces me marca cada rato, ¿cómo vas? Porque él también está en mercadotecnia. Entonces es como un, oye, ¿sabes qué? Mete tal cosa, viéndote tal curso, quién sabe qué tanto, entonces nos vamos apoyando mutuamente. Y algo que está muy chido es que ahora él también me marca para pedirme consejo. Entonces ya me medio ve y es como mutuo el apoyo también, incluso. Como una persona mutua. Entonces también es algo que me agrada. Saludos. Juaco, saludos. Juaco. Saludos a Juaco. Pues qué interesante, de verdad. Oye, Alonso, a mí sí me gustaría saber, dentro de tu proceso de pensamiento, en alguna ocasión yo leí un libro que se llama El arte de pensar. ¿Sí? No sé si te puede ayudar mucho ahí. Yo creo que sí, bastante. Porque hace ratito te aventaste toda una disertación filosófica que terminaste con una barra basada, pero bueno, la disertación filosófica fue buena. Pero en este libro, El arte de pensar, habla literalmente que todo el mundo estamos acostumbrados a leer y que dicen, wow, lee mucho, wow. Pero sí, estamos leyendo cosas que otras personas pensaron y tomamos ese conocimiento como propio porque coincidimos con ese conocimiento, y obviamente si leemos mucho nos volvemos no sabios, nos volvemos eruditos en lo que leímos. Pero ¿qué pasa si en vez de leer, por qué no generamos nosotros el conocimiento? Por eso es el arte de pensar. Y si nosotros escribimos, si nosotros aportamos, si nosotros generamos conocimiento nuevo, y es un poco lo que yo creo que para allá vas tú. Estás generando un tipo de pensamiento, como una dirección, algo diferente que no existe o que no existía, o por lo menos no en las personas que nos rodean. No, me imagino que sea alguna corriente filosófica con la cual no tanto como corriente filosófica, no, sino como personalidad, lo que te decía hace ratito, como personaje. Generas tú una personalidad tan diferente, tan disruptiva, tan extrovertida, tan que se atreve, que hay personas que la siguen y hay personas que les sirven. Entonces, mi pregunta va, compromiso. ¿Tú te sientes comprometido con? Yo sé que contigo sí, pero ¿te sientes comprometido con otras personas? Porque, absolutamente. Sí, porque tu ejemplo va a arrastrar. Claro. Va a arrastrar. Yo no sé si mi forma de ser o si mi persona está trayendo diferentes a gente a seguir mi forma de ser.
o a vivir de la manera en la que yo vivo, que no se lo recomiendo en lo absoluto. Pero a través de mi forma de ser, yo sí siento el compromiso y la responsabilidad de las personas que me rodean de no arruinarles la vida. Esa es la única responsabilidad y compromiso que yo tengo, que a través de las cosas que yo haga en mi día a día, no se las chingue las demás. Okay. Sí, yo creo que al final de cuentas, y eso te lo va a dar la experiencia, vas a pensar al contrario. No es que no quieras arruinarles la vida, más bien vas a decir, ¿cómo sí les puedo facilitar la vida? Justamente, ese es el enfoque que ahorita tengo. Pero el compromiso que tengo es que en este intento de tratarles de ayudar, tampoco los echa a perder. Porque es justamente lo que tú estabas mencionando en tu capítulo, cuando hablabas del compromiso que tienes del coaching, ¿no? Que lo que tú digas probablemente lo hagan y lo hagan al pie de la letra. Entonces este mismo compromiso de lo que tú digas para tratarles de ayudar, que no los eche a perder. Entonces al final es la misma filosofía, es la misma mentalidad. Es, yo voy a hacer todo lo posible por tratarlos de ayudar en lo que puedo. Pero si lo que yo hago no es suficiente o no logró el impacto que yo quería y se queda corto y eso les causa algo contraproducente, yo tengo que encontrar la manera de arreglar eso, porque es mi responsabilidad y mi compromiso. Ya, aquí va otra lección de vida para las personas que nos están viendo. Lo que yo les comentaba del arte de pensar, bueno, Alonso tiene una forma de pensar no diferente, más bien como es, así tal cual como es, pero a final de cuentas es un arte. Está pensando y no está toma ejemplos como el que comentabas de tu primo, como el de tus maestros, o de lo que tú quieras, y tomas ese tipo de información y generas una nueva, pero estás generando algo nuevo, algo que estás poniendo sobre la mesa, y decir, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que es, eso es lo que soy, es lo que me he equivocado, es lo que he tenido éxito, ahí está, es para ustedes. Ese es el compromiso, yo creo que te va generando, que insisto, la corta edad marca una referencia importante. Porque imagínate si ahorita a esta edad haces esto, ¿qué será dentro de 20 años? ¿Sí? Imagínate la cantidad de cosas que voy a dejar ahí tiradas. Sí, pero no más eso, sino todas las cosas que vas a levantar. Porque ahí mi mamá me va a decir, híjole, te aventaste todas, no te faltó ni una. No, pero fíjate, yo creo que lejos de esa manera de verlo, porque al final es llegar al mismo camino. Me encantó la comparación, porque lo imaginé en esta analogía, es como entrar a una casa. Y Luis, quizá en su experiencia, en la facilidad de palabras o reflexión, entra a la casa por la puerta delantera, y Alonso en la juventud, en este pensamiento crítico un poco mira, hay una chimenea. Entra quizá por la techo, por la puerta trasera, quizá. Y creo que eso es una magia, lo que se construye, es llegar al mismo punto, pero ver diferentes opciones. O meterte por la ventana, porque también se puede, ¿no? Claro. Entonces, hay un segundo piso. También. La entrada del perro. Creo que creo que es importante, y eso es lo que enriquece muchísimo el podcast, el tener distintos puntos de vista, que te identifiques con uno o con otro, que aprendas de todos, obtendrás algún aprendizaje. Y eso es lo que buscamos en Emprendete. Alonso, muchísimas gracias por ser nuestro invitadazo especial en este podcast. Nos quedamos con muchas ganas de más. Se fue como agua. De verdad. Y creo que nos da para material para seguir teniéndote y seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes años? Yo creo que vas a repartir muchos éxitos, y al final creo que eso es lo que vas a cosechar. Estamos seguros que así será. De parte de la producción de Emprendete, ya me escuché lejos, también tenemos un regalo. Oye, esperemos te guste. Y es necesario y es necesario que lo abras. Y te voy a contar por qué lo sentí que venía, porque lo pedí para ti y tuve que hacer un poco de búsqueda. La historia, ahorita quizá no lo vas a entender por la portada. ¡Wow! Está padrísimo. Pero cuando leas está al revés. La historia. No manches, me encantó. Sí, está al revés. Bueno. Te vas a identificar con la historia y tú nos vas a contar en algún otro podcast
¿qué te pareció? Y esto no es el anime al que estás acostumbrado, pero es una lo conozco que y contiene me gusta mucho. algo con lo que te vas a A ver, identificar. enséñale aquí al público, a ver, explícanos un poquito. Yo no conozco al... Pues Scott Pilgrim es justamente este chico que trata de encontrar su personalidad, que es una persona que él mismo se considera como un don nadie, pero que a través de diferentes situaciones que van pasando en su vida y en las circunstancias que se le van presentando, se va dando cuenta que el valor que él representa y que él mantiene dentro de sí mismo era lo que siempre había necesitado. O sea, que es un libro para ti. Pues yo lo escribí, no sé. Por Alonso Quijano. ¿Lo tenías o no? No lo tengo. Ah, bueno. No lo tengo, lo voy a leer. Pero yo creo que sí, definitivamente Es el te dio en primero de el varios. punto Claro. exacto. Y sí, yo creo que también es algo que te va a gustar mucho. No por nada, casi te sabes ya la historia, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que también, por último, para cerrar este capítulo, yo personalmente, de parte de la producción, creo que eres un elemento muy importante y fundamental para este podcast. No sé si han dado cuenta, pero muchas veces ha faltado Luis, muchas veces ha faltado Laura, muchas veces incluso Nelson, que estamos en su casa, ha faltado en el podcast. Pero Alonso, que yo sepa, Una ocasión. solamente una ocasión ha faltado. Las demás veces él ha estado en todos los No, capítulos. ¿Dos? Bueno, 3. No, sí, dos Pero exactamente. pero ¿en qué sí, capítulo obviamente faltó? ha sido el que menos ha faltado. Y yo creo que es porque realmente yo personalmente considero que si tú no estás, es muy difícil hacer el podcast. Porque justamente cuando estábamos en pláticas de planeación de esto, tú lo decías. Muchas veces nosotros estamos en la misma sintonía, pensamos lo mismo. Y si alguien no tiene como la contraria, si alguien no tiene algo que criticar o que discutir en el podcast, pues va a ser todo de sí, y no va a ser entretenido. Tú le das de alguna u otra forma ese entretenimiento, esa chispa, y la verdad que es algo de admirar, porque te atreves a hacer el cambio en todos lados. No me queda la menor duda, y pues de verdad que eso es algo que inspira y mueve a mucha gente. Muchas gracias. Felicidades por eso. Muchísimas gracias. de verdad. Pues muchísimas gracias, amigos. Esto fue el capítulo 33 33. de Empréndete con el buen Alonso, con el gran Alonso. ¿Sí? Yo soy Luis Morales, me pueden seguir en mis redes, luismorales.mx. Alan. A mí me pueden seguir como Alan HL en todos lados. Nelson. Yo soy Nelson Romero, página oficial, me pueden seguir en Facebook, @Neciro en Instagram. Y el invitado especial. Me pueden seguir como alonso.quijano9. Mi nombre es Alonso Quijano, como podrán haberlo entendido. Y también pueden ver cada capítulo de Emprendete todos los viernes a las 3 de la tarde por Emprendete MX en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. ¿Y cuál va a ser el hashtag del día de hoy? Hashtag del día de hoy. Hashtag Otaku Fresa. Hashtag Otaku Fresa. Otaku Fresa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. ¡Bravo! ¿Qué tal? Ey, qué Güey, momento. así, Yo ni sentí el que pinche Rayo McQueen. cuando 10 minutos